tema interesante en la gestión de puentes, muy importante, y a la hora, en el proceso de conservación vial, considero que debe tenerse en consideración. Por título le puse Hidrología para la conservación de puentes en Costa Rica. Mi nombre es Luis Villalobos, trabajo en el Consejo Nacional de Vialidad, en la Dirección de Diseño de Vías y Puentes, encargado del área de hidráulica e hidrología. Estoy a la orden y bueno, aquí vamos adelante con la presentación. Entrando en consideraciones iniciales, antes de entrar en tema con la ponencia, quiero hacer algunas aclaraciones que creo que para la mayoría deberían de ser de conocimiento. Lo primero es que hidrología para puentes, lo que buscamos es estimar un caudal de diseño, y esto es pues un proceso, ¿verdad?, que con una serie de datos observados llevamos a cabo un análisis estadístico y un resultado es lo que obtenemos, que es el caudal. La hidráulica, pues a partir del proceso hidráulico lo que hacemos es estimar niveles de agua para definir dimensiones mínimas de la sección bajo el puente y velocidades de flujo que nos permiten trabajar el tema de socavación, lo cual a su vez es útil para saber la profundidad de socavación y obras para protección. Entonces, ¿por qué hidrología para conservación de un puente? Bueno, es que el considerar estudios hidrológicos de la vida útil de un puente, en primera instancia, no es algo que está considerado en los manuales para conservación. ¿Por qué? Porque los manuales estos consideran o parten del hecho de que uno ha llevado a cabo un diseño completo del puente, incluyendo análisis hidrológico hidráulico, pero muchos puentes antiguos no lo han tenido, entonces, o estuvo basado en uno muy básico. Entonces, por eso este tipo de análisis permite la toma de decisiones en cuanto a qué, el alcance en labores de conservación o definir si hay que sustituirlo, y esto es parte del proceso de gestión de puentes y el balance en el análisis costo-servicio. Entonces, ¿por qué actualizar los estudios hidrológicos? Porque también es otra razón por la cual habría que llevarlos a cabo en el proceso de conservación de un puente. Bueno, existe cambio en el uso del suelo en muchos casos, y cuando se determina, pues vale la pena hacer la gestión para reflejar posible variabilidad climática a lo largo de los años, o para brindar mayor resiliencia a la estructura, pensar en obras de protección contra socavación, otros elementos que después de una inspección visual se puede determinar que está haciendo falta llevar a cabo algún tipo de apoyo. Además, hay que saber que un estudio hidrológico muy bien hecho y actualizado tiene varios aspectos o ventajas, como cuáles: disminución de riesgo de afectación a los usuarios, posibilidad de disminuir también la posibilidad de daños en la estructura del puente y bajar costos de mantenimiento. Entonces, bueno, un estudio hidrológico debería tener una serie de componentes mínimos. Hay otro montón de aspectos, pero lo primero, bueno, una delimitación de cuenca tributaria muy cuidadosa, porque en función de esto va a estar el caudal. Entonces, realmente es uno de los aspectos y que somos muy insistentes en tener un buen respaldo, porque en función de esto, la dimensión de la estructura requerida es directamente proporcional. Entonces, muy importante. Y una caracterización general de la cuenca es importante. Hay una serie de aspectos que se pueden ir delimitando ahí, según el sitio y cada caso, la importancia del puente, pueden verse o tratarse más temas de caracterización. Ahora bien, condiciones de uso de la tierra en la cuenca y estimación futura es muy importante. Realmente fotografía aérea y otros permiten y visita el sitio a lo largo y ver zonas dentro de la cuenca tributaria es muy importante para poder determinarlo. El caudal medido o precipitación asociada a diferentes periodos de retornos, importantísimo, que quede bien claro en el estudio. La generación de hidrogramas decreciente, caudal de diseño y bueno, un proceso final de validación de los resultados. Eso es fundamental. Para la estimación de caudales máximos, bueno, lo ideal sería que el análisis estuviera basado en medición directa de caudales y justo en el sitio del puente. Eso sería lo ideal. Pero bueno, por lo general eso no se tiene, y más que las instituciones que
que se encargan de registro de este tipo de información, por lo general el objetivo no es construir un puente. Y el costo de un puente no amerita llevar a cabo un proceso de registro de caudales de muchos años y el costo de mantener una estación y recopilación de información. Entonces, bueno, ¿qué opciones tenemos? En cuanto a la medición directa de caudales, bueno, podemos hacer análisis estadístico, tránsito de avenidas, hidrogramas, según donde encontremos, donde se tenga una estación de medición, pero son la menor cantidad de casos realmente es la que tiene, donde podemos utilizar medición directa. En Costa Rica, pues, hay temas de producciones específicas máximas por cuencas, es una de las maneras en que se ha tenido acceso a la medición directa de caudales, pero lo más común realmente es llevar a cabo la transformación precipitación-escorrentía y por tanto, por lo general, lo que utilizaban métodos empíricos como el método racional o el número de curva del Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Estados Unidos, antiguo SCS. Y bueno, este último es el que permite hacer análisis para cuencas más grandes y considera abstracciones iniciales e infiltración. Hay otro montón de métodos, pero que sé como citar lo más común. Sobre la tormenta de diseño, hay que tener en cuenta que se busca que el diseño sea para una tormenta característica con determinada probabilidad de ocurrencia. El caudal de diseño estará directamente relacionado con las características de la tormenta, de la importancia de caracterizar bien esa tormenta. Un hietograma característico, precipitación, lo que va a darnos es precisamente la variación de la lluvia a lo largo de la tormenta seleccionada. Entonces, aquí ya entramos a hablar en esta filmina sobre el tema de precipitaciones, es decir, asumiendo que no tenemos medición directa en ríos, entonces tenemos que hacer esa transformación. Para la variación de la lluvia a lo largo de la tormenta seleccionada, pues deberíamos de tener estos hietogramas actualizados y deseable que en todos los puntos, o por lo menos donde tenemos estaciones meteorológicas, pues pudiéramos tener un hietograma adecuado. En Costa Rica, bueno, hay 3 trabajos importantes de libre acceso, habrán otros por ahí, pero estos tal vez son los más conocidos y abarcan 3 puntos. En la cuenca del río Virilla, en el Valle del Huarco y en el Grande Terra. Los años, el problema es que la del Virilla ya es de 1994, entonces ir evidenciando cómo pudieran haber variado las condiciones a lo largo del tiempo de una tormenta, ya no se ve tan reflejado por ser de hace algunos años. Entonces esa imposibilidad de caracterizar adecuadamente tormentas hace necesario el uso de aproximaciones empíricas. En cuanto a instituciones que recolectan y compilan información, pues la que es oficial en el país es el Instituto Meteorológico Nacional. Tienen registros de diferentes aspectos, dentro de lo cual, en este caso, por lo menos me estoy basando principalmente en precipitación. Y bueno, ahí tienen diferentes equipos para la medición, siendo que el automático pues, es el que más tienen en este momento y hacia lo que se va. ¿Por qué? Porque permite tomar mayor cantidad de datos y datos más seguidos. Sin embargo, aquí hay varios aspectos que tomar en cuenta con la información del Instituto Meteorológico, que es la oficial o la institución oficial para este tipo de información. Primero, no existe un acceso en línea para descarga inmediata. Eso necesitamos entrar en un proceso de compra que está muy bien establecido, muy claro, pero bueno, hay que tomar en cuenta esos tiempos. Luego, muchas estaciones son automáticas, que eso es positivo. Sin embargo, bueno, tener en cuenta que se almacenan datos cada hora y el máximo de cada periodo, cada 24 horas, si se selecciona el máximo de cada 5, cada 10, cada 15 y 30 minutos, lo cual es útil para la elaboración de curvas IDF. Ahora bien, para caracterizar determinadas tormentas, ahí es donde ya con esta información pues, no sería posible y hay que acudir a información antigua o la que tengan otras instituciones en otras estaciones. Otras instituciones, lo primero, tener en cuenta o en consideración que por lo general ellos tienen estaciones donde les es conveniente, ¿verdad? Porque tienen que justificar tenerlas, que es muy caro, y igual el tipo de información. Entonces,
Ese es un primer punto a tener en consideración. Y los procesos para compra varían según cada institución. Entonces, pues hay que andar pues investigando o tenerlo en cuenta. Ya cuando uno tiene un tiempo de estar en esto, pues ya sabe qué hacer con cada quien o ya sabe los contactos más fácil. ¿Cuáles instituciones? Bueno, el ICE, el AIA, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y luego universidades, compañías bananeras y otros por ahí. Por lo general, estas últimas, es precipitación lo que tienen. Bueno, en realidad las tres instituciones mencionadas, los tres grupos, precipitación, el ICE además tiene medición directa de caudales y análisis de sedimentos. Y el AIA básicamente sí, caudales y precipitación. Entonces, bueno, tener en cuenta. En cuanto a cuenca tributaria, es muy importante el concepto como tal, ¿verdad? Que es una superficie que aporta sus aguas a un punto de aforo o salida común, que es precisamente donde se requiere estimar ese caudal. Entonces, yo soy el que me doy el punto, precisamente es el puente, ¿verdad? Entonces, la precipitación que cae en esa área pues, pasa a ser escurrimiento. Y en función del uso del suelo, es así la velocidad en que llega a ese punto. Entonces, muy importante. Bueno, ahí podemos caracterizar físicamente la cuenca, hay una serie de aspectos que podemos eh, establecer y nos va a dar características similares entre las cuencas cuando tenemos estos índices o métodos de caracterización. En cuanto al tiempo de concentración, que es el tiempo que toma una gota de agua, un parámetro para análisis, en llegar del punto hidráulicamente más alejado al punto de aforo, esta debería ser igual a la duración de la tormenta de diseño. Y bueno, hay ecuaciones empíricas como la de Kirchhoff, y ahí se las muestro, se las dejo en la filmina. El uso del suelo, ¿verdad? Que es un factor determinante en el comportamiento de la cuenca, así va a ser la respuesta de esta. Entonces, cuando tenemos más vegetación, permite un retardo en la respuesta y por tanto un proceso de infiltración mayor. Y como todos sabemos, ¿verdad? Conforme vamos urbanizando, pues esa situación cambia y por tanto esa es la importancia de que un estudio hidrológico esté debidamente, que sea realista con las condiciones del momento del puente que tenemos. Por eso es que muchos puentes diseñados en el pasado, que tal vez o no se hizo un estudio detallado, como se mencionaba, o estuvo basado en condiciones distintas, pues definitivamente la sección hidráulica que se requería en aquellos tiempos, pues era. En cuanto al periodo de retorno, esto sí es un parámetro estadístico, hay que tener cuidado no confundir, ¿verdad? Es que confunde que es un evento que se da cada cierto tiempo, no, es un parámetro estadístico. Simplemente hay que separar que lo que son los periodos de retorno del caudal medido no es lo mismo que los de precipitación, sin embargo, muchas veces se considera equivalente y no es así, ¿verdad? Entonces, bueno, en función de qué lo definimos o cómo lo establecemos. Entonces, hay una serie de aspectos que ahí menciono en la filmina que yo creo que deben ser considerados a la hora de establecer un periodo de retorno. Sin embargo, ya para efectos de normar, lo tenemos establecido que para puentes deberíamos de usar un caudal de diseño correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Y pues sí llevar a cabo verificación para otros periodos menores y mayores, 25, 50, 500 años. Los menores, para ver, a veces no hay forma de que el caudal de 100 años eh, quepa en esa sección que estamos diseñando y probablemente tal vez sea un puente que hasta si es una sola estructura, pudiéramos permitir que haya algún que toque un poco la estructura. Entonces, ese proceso de diseño, esa verificación es muy importante, ver esa sensibilidad del comportamiento del cauce con respecto a la estructura que estamos proponiendo. En cuanto a la distribución temporal de caudal, después de la cuenca, el concepto de hidrograma es importantísimo, esa representación gráfica de las variaciones de caudal con respecto al tiempo en el sitio que estamos estudiando. Entonces, el problema es que, claro, al no poder establecerlo con base en mediciones directas, pues tenemos que acudir a hidrogramas sintéticos. Pues bueno, son las metodologías que usamos, pero someta un grado de incertidumbre en los análisis
y esa incertidumbre cuesta, ¿verdad? Tenemos que compensarla con cierto tipo de factor de seguridad, como se vería en el tema de las estructuras o de ingeniería estructural. A la hora de llevar a cabo modelado hidrológico, tener en cuenta varias cosas. Bueno, la experiencia y criterio del usuario, el modelo es fundamental, porque nosotros somos los que le decimos al modelo realmente o lo vamos guiando en cuanto al resultado. Casi que hay que saber cuál va a ser el resultado a la hora de aplicarlo, y esto es algo que hace difícil el asunto. ¿Para qué necesitamos entonces? Bueno, escoger un buen modelo, ¿verdad? La validez de las fórmulas empíricas que se utilizan es importante, y entre mayor cantidad de dato histórico y de más calidad de la toma de esos datos, pues lógicamente que vamos a obtener los resultados más atinados. Y la calibración de los resultados es algo fundamental. Tener conocimiento de qué ha pasado antes y esos registros históricos, y ojalá que estuvieran ligados a mediciones de caudal o al menos testimonios claros, marcas de agua, fotografías. Ahí uno va en una escala echando mano de lo que puede, ¿verdad? Pero sí, entre mejor la información, pues lógicamente que mejor va a ser el análisis. Entonces, aquí quería compartir pues algunos documentos que me parecen de utilidad, unos más básicos, otros más con más detalle. Destacar la labor que hace la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos en investigación, y en el hecho de que comparten de manera gratuita no solo cursos, sino que también documentos y muchos documentos, y todo muy actualizado. Entonces, realmente no podríamos decir que no hay información. La información está. Lo que pasa es que es muchas veces y hay que aterrizarla a nuestra realidad, porque también tenemos limitaciones acá. También citar documentos de otros países, en Canadá, que es el documento que vemos, el TAC aquí arriba, también el de Australia, y luego la guía de preservación de puentes, conservación de puentes en realidad, que tiene la misma FHWA de utilidad, la AASHTO, el documento manual de consideraciones técnicas hidrológicas hidráulicas con ayuda del JICA, que publicó la CIECA, es de uso obligatorio en el país, y viene a complementar el conocimiento acá en cuanto a los temas de cómo llevar a cabo análisis. Y luego aquí cito en la parte de abajo una serie de proyectos de graduación que son de utilidad como guía. Los tres primeros de la izquierda corresponden sobre todo, el aporte para mí más importante en cuanto a diatogramas, y el de la derecha es un análisis sobre metodologías, y muy bueno, con buena profundidad para considerar. Aquí quedan pues en la presentación. Y bueno, agradecerles realmente la atención y a tomar en cuenta mucho el área de hidrología y hidráulica en el análisis, y no solo en el momento de llevar a cabo el diseño de un puente nuevo, sino tener en cuenta los aspectos que comprende esta área a la hora de llevar a cabo la gestión de un puente, y el proceso de gestión incluye la conservación. Muchísimas gracias por la atención.